Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Usho Yu desde nuestro estudio en Beijing. La tercera sesión del 13º Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, la CCPPC, y la tercera sesión de la 13ª Asamblea Popular Nacional de China, la APN, están celebrándose estos días en Beijing, más de 2 meses más tarde que sus celebraciones en los años anteriores, a causa del brote del nuevo coronavirus que azotó China al inicio del año. 2020 es un año especial para China porque es el año destinado a erradicar la pobreza. También es el año de la plena construcción de una sociedad modestamente acomodada. Afectada por el brote del nuevo coronavirus, ¿cómo China llegará a estas metas económicas planteadas mientras sigue luchando contra el virus? En esta edición de Puntos de Vista, mi colega de CGTN en español, Daniel Triado, compartirá con nosotros su observación al respecto. Daniel, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Muchas gracias, un placer como siempre. Muchas gracias por venir. Bueno, la celebración de las 2 sesiones de este año se postergó más de 2 meses, lo cual llama especialmente la atención dado el contexto marcado por la pandemia de la COVID-19. Entonces, ¿qué señal transmite la celebración de las 2 sesiones en mayo? El 29 de abril es cuando se anunció oficialmente que las 2 sesiones, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino y la Asamblea Popular Nacional, tendrían lugar los días 21 y 22 de mayo. Ese mismo día, según recordaba el Global Times, las municipalidades de Beijing y de Tianjin y la provincia de Hebei anunciaron que iban a reducir su respuesta de emergencia desde el nivel más alto, el nivel superior, hasta el segundo nivel. Beijing también detalló la eliminación de los requisitos de cuarentena para los visitantes provenientes de las zonas de bajo riesgo de China. Cabe recordar que el día mismo del anuncio, Beijing registró 0 casos de contagio de COVID-19, tanto importados como nacionales, por 13º día consecutivo. Toda esta serie de anuncios, en especial la convocatoria de las 2 sesiones, puso en evidencia que China siente que ha controlado la epidemia de COVID-19 en el país. Como decía el mismo Global Times, la celebración de las 2 sesiones marca el comienzo, podríamos decir que marca el comienzo de una nueva era destinada a reanudar por completo las actividades tanto económicas como sociales. Mientras se normaliza las tareas de prevención y de control de la COVID-19. Por así decirlo, un pasar página. No cabe olvidar que la celebración de las 2 sesiones comporta la llegada a Beijing de unos 2.000 asesores y de unos 3.000 diputados. Todo ello ha llegado a brindar a muchos residentes de la capital cierta confianza, al considerarse una señal de que la situación epidémica se ha ralentizado o incluso se ha llegado a controlar. La sensación es un poco la esperanza, es que la vida puede volver a la vida de los residentes de la ciudad, puede volver a la normalidad una vez concluyen las 2 sesiones. Bueno, y según la actual situación, como usted ha mencionado, podemos decir que el brote del nuevo coronavirus está bien ya controlado en China. Aún así, algunos expertos han opinado que el nuevo coronavirus, este virus, puede tener una existencia a largo plazo. Entonces, bajo esta situación, ¿qué medidas tomará o debería tomar el gobierno chino en la segunda etapa del control y prevención del coronavirus? Claro, evidentemente, pese a este cierto optimismo, pese a la celebración de las 2 sesiones y, como decía, la voluntad de recuperar la normalidad, es importante entender que aún debemos mantener la cautela. Claro. Con la celebración de la CCPPC y la APN, Beijing pone de manifiesto su determinación, pero las autoridades del país mantienen los esfuerzos para evitar una segunda oleada de COVID-19 o el surgimiento de los llamados puntos de ignición. Recientemente, el primer ministro chino, Li Keqiang, presidió una reunión del grupo dirigente para la respuesta a la epidemia de COVID-19. En ella se dieron instrucciones a las autoridades locales del noreste de China y de la ciudad de Wuhan para que fortalezcan la prevención y el control de la epidemia, resolviendo las fallas, profundizando la investigación científica y mejorando las medidas de control de la epidemia para comunidades, entre otras muchas
estrategias tras la aparición de casos grupales en estas regiones del país. Las autoridades centrales han urgido a mejorar las medidas normalizadas de control y de la epidemia en medio de la reanudación del trabajo. Recordemos que este país está intentando reiniciar el trabajo, la producción, los mercados y la educación. Muchas escuelas ya han vuelto a abrir sus aulas y a establecer medidas específicas para el control de la epidemia con la llegada del verano, cuando cambia el clima. Las experiencias relacionadas con las formas efectivas de reanudar el trabajo, la producción y los mercados seguirán compartiendo a lo largo de China para que las demás localidades, provincias puedan ir compartiendo sus experiencias y reducir el efecto negativo de la epidemia. Paralelamente se están tomando medidas también a medida que los demás países afectados por la pandemia empiezan a considerar a reducir las restricciones derivadas de la pandemia. Recordemos que ya, por ejemplo, China a finales de marzo ya suspendió temporalmente la entrada de extranjeros al país, con algunas pequeñas excepciones, medidas que también se han tomado en otros países. Autoridades locales no han dudado en imponer restricciones severas en casos puntuales de brotes puntuales para evitar que se extiendan estos contagios. En Shulan, por ejemplo, una ciudad a nivel distrital de la provincia de Jilin, se impuso una gestión completamente cerrada para las comunidades residenciales con casos confirmados o bajo sospecha, es decir, nadie puede entrar o salir. El 7 de mayo hubo en Shulan un nuevo caso de transmisión local, que luego una veintena de personas volvieron a infectarse. Es decir, hay cierto optimismo, pero eso no significa que las autoridades locales y centrales hayan dejado de trabajar duro para evitar nuevos contagios. Bueno, después de estas medidas eficaces, estas medidas estrictas, ya podemos decir que el brote está bajo control aquí en China. Sin embargo, hemos visto que fuera de China el brote de nuevo coronavirus sigue extendiéndose. Creo que esto también significa una dificultad o un gran desafío tanto para China como para los demás países. Entonces, en su opinión, ¿qué políticas económicas debe tomar China para inyectar más vigor a su economía o para promover una mayor recuperación socioeconómica, sobre todo algunas políticas económicas para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, las pymes? Recordemos que durante las sesiones de la APN, sobre todo, Beijing revela su objetivo de crecimiento y sus principales agendas económicas, estableciendo con ello expectativas tanto dentro del país como fuera de China. Aquello que distingue esta sesión anual de sus antecesoras es que puede verse como un indicador, como un indicio de la dirección que va a tomar China después de la pandemia de COVID-19. Debido a que los negocios familiares se han visto significativamente afectados durante la epidemia, es importante que las autoridades chinas, tanto locales como provinciales como centrales, actúen para ofrecerles su apoyo con medidas específicas. De hecho, China ya lleva unos meses trabajando al respecto, trabajando para ayudar a los negocios familiares y a las pymes. El Consejo de Estado de China trabaja para ampliar la regulación macroeconómica y ofrecer un mayor apoyo crediticio a las compañías más pequeñas y también a las compañías privadas. Asimismo, ha prometido hacer un buen uso de los mercados de capital, reponiendo el capital de los bancos pequeños y medianos. Paralelamente, el país ha utilizado varias herramientas de políticas financieras para mantener una liquidez razonablemente suficiente en los mercados de capital, para mantener abierto con normalidad el mercado accionarial, las bolsas, para aumentar los canales de financiamiento de los a costo para las compañías y brindar servicios financieros diferenciados a lo largo del país. Todo ello siempre con la vista puesta en la situación económica y financiera de la comunidad internacional. Por el momento, la tendencia básica de crecimiento estable a largo plazo de China sigue sin cambios. En marzo el país ya registró la recuperación de su producción industrial y en abril cerca del 84%, según detallaba Xinhua, de las pequeñas y medianas empresas del país, las más perjudicadas ante una posible reducción de la demanda de consumo por el tema de la epidemia, ya reanudaron
sus operaciones. Es decir, que en este sentido también hay cierto optimismo y se trabaja para que la pandemia no afecte a los negocios familiares. Bueno, y al principio del programa hemos dicho que este año 2020 es un año especial para China porque este es el año destinado a erradicar la pobreza. Entonces, no queda mucho tiempo porque estamos en mayo, queda más o menos medio año para llegar a esta meta. Entonces, ¿cómo se logrará la realización de esta meta? Exactamente, me parece difícil, sobre todo teniendo en cuenta el tema de la pandemia y que ya estamos a punto de terminar 2020. Quedan unos poco más de 200 días para que concluya el año en el que, como decías, China se marcó como objetivo erradicar la pobreza extrema en el país en el marco de este objetivo llamado centenario. Desde la celebración del 18º Congreso Nacional del Partido Comunista de China a finales de 2012, China ha logrado los mejores resultados de su historia en el tema en materia de erradicación de la pobreza. Ese año en el país había 98,99 millones de pobres. A finales de 2019 la cifra era de 5,51 millones de pobres. La labor de sacar de la pobreza a estos 5,5 millones de personas, junto a unos 52 distritos y 1.113 aldeas que están en la lista de localidades pobres, se ha visto, como decíamos, dificultada por la pandemia de COVID-19 con países, tanto China como en el resto del mundo, que se han visto obligados a priorizar las políticas de control y de tratamiento de la COVID-19 y no las políticas de desarrollo, políticas económicas y financieras. Lo importante primero era evitar que más gente se siguiera contagiando de COVID-19 en el país. Pese a ello, las autoridades del país se muestran optimistas, pese a, como decíamos, que queda poco más de medio año para concluir 2020, y han afirmado categóricamente que China es capaz de lograr el objetivo de la eliminación de la pobreza este mismo año, tal y como estaba previsto. Recordemos que 2021 es el centenario de la fundación del Partido Comunista de China y de ahí el objetivo centenario de erradicar la pobreza. Decía Liu Yongfu, director de la oficina del Grupo Dirigente para la Liberación de la Pobreza y el Desarrollo, adscrito al Consejo de Estado de China, que el 30 de abril que el 97% de las empresas y los talleres principales dedicados a la liberación de la pobreza ya habían reanudado la producción después de la epidemia, mientras que habían hecho lo propio el 82% de los proyectos de liberación de la pobreza en el país. Es decir, que se vuelve a trabajar con esfuerzo para erradicar la pobreza. Como parte de estos esfuerzos, también para evitar que las personas vuelvan a recaer en la pobreza durante la epidemia, China impulsó el apoyo político para ayudar a las personas, a trabajadores migrantes que no podían volver a las ciudades en las que trabajaban por el tema de la pandemia. Les ayudó a encontrar trabajo en esos sitios para fomentar, como decía, la liberación de la pobreza. Asimismo, el país seguirá aumentando los esfuerzos en las labores destinadas al alivio de la pobreza, centrándose en las necesidades de las poblaciones pobres en materia de educación obligatoria, en materia de atención médica básica, en materia de vivienda segura y en materia de agua potable. La epidemia también ha permitido a China identificar sus eslabones más débiles en el sistema. Las autoridades se han mostrado decididas a mejorar la gestión de las emergencias de salud pública y los mecanismos de gobernanza al nivel más básico de las ciudades y las zonas rurales. Algunos ejemplos: en lo que va de año, el presidente ya ha inspeccionado las provincias de Yunnan, de Shanxi y de Shanxi, regiones en las que campesinos locales han recibido la orientación de reconocidas empresas y cooperativas, logrando con ello una producción y una calidad estables, con un mercado y un precio garantizados. Herramientas que se seguirán impulsando en lo que queda de año, paralelamente a los esfuerzos de control y de prevención de la COVID-19 para poder cumplir este objetivo de la eliminación de la pobreza. Y otro ejemplo muy concreto, la provincia de Yunnan. En la provincia de Yunnan, el 16 de mayo, se aprobó oficialmente
el retiro de 31 localidades de la lista de regiones pobres y además ha lanzado una campaña de 100 días para poder, contra la pobreza, para poder cumplir este objetivo incluso antes de que finalice el año. Bueno, Daniel, 2020 no solamente especial por la erradicación de la pobreza, sino también es el año de la plena construcción de una sociedad modestamente acomodada y también es el año de la finalización del 13º plan quinquenal. Entonces, estos metas planteados después de la asociación del brote a China, ¿cómo se llegará? Decía recientemente el máximo asesor político de China, Wang Yang, presidente del 13º Comité Nacional de la CCPPC, urgía a aumentar los esfuerzos para ganar impulso en este 2020 para poder cumplir los objetivos marcados. Como decías, un año crucial al marcar la fase final de la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y la implementación del 13º plan quinquenal, como comentabas. Es un año muy importante, 2020, para los objetivos de las autoridades chinas y del pueblo chino. Del mismo modo, el presidente Xi Jinping pidió esfuerzos para superar el impacto negativo de la epidemia y alcanzar mayores avances en la transformación y en el desarrollo de alta calidad con el objetivo de garantizar la construcción integral de esta sociedad modestamente acomodada. Recordamos, lo hemos podido recordar en varias ediciones de este programa, que China no solo trabaja para desarrollar el país, trabaja para desarrollarse, trabaja para lograr un desarrollo de alta calidad. Lo importante no es solo seguir creciendo, sino creciendo con calidad, creciendo con desarrollarse con un crecimiento justo y equitativo para toda la población del país. En estos momentos se coordinan los trabajos de respuesta regular a la pandemia, a la epidemia, con el desarrollo económico y social. Asimismo, se hace hincapié en la consolidación de los resultados de las labores de eliminación de la pobreza en el país. Decía el mismo presidente Xi Jinping en uno de sus recientes viajes de inspección en una de estas provincias que comentaba, que salir de la pobreza no es un fin en sí mismo, sino el punto de partida de una nueva vida y de una nueva búsqueda. Es decir, el objetivo no es solo sacar a la gente de la pobreza, sino que pueda vivir una vida acomodada, que no vuelva a caer en la pobreza. No sirve de nada sacar a la gente de la pobreza si luego no se mantienen, si no se mantienen estas medidas y se vuelve a caer en la pobreza. El país debe trabajar, una vez cumplido, como decía, este objetivo, para evitar que las personas recaigan en la pobreza, estableciendo mecanismos que garanticen, por ejemplo, que los ingresos de los campesinos no solo estén estables, sino que incluso sigan aumentando año tras año. En este sentido, China ha señalado las industrias rurales como clave para evitar que las personas, como decía, que han salido de la pobreza vuelvan a caer en ella. Industrias como, por ejemplo, sigo insistiendo en los viajes de inspección de Xi Jinping, él ha podido visitar cultivos de lirio, cultivos de hongos negros o de hemerocalis, productos que pueden ayudar de forma específica a los aldeanos a vencer la pobreza. Una de las, para mí personalmente, una de las mejores labores en el tema del alivio de la pobreza es que en China no se da dinero a los pobres. En China lo que se hace es ofrecerles todos los recursos posibles para que ellos mismos puedan abastecerse, para que ellos mismos para que no dependan de nadie, sino de ellos mismos, y ellos mismos puedan salir adelante sin necesitar toda su vida asistencia pública. Lo que se ofrece son infraestructuras, mecanismos, vínculos entre los trabajadores y los mercados para poder salir adelante. Como decía, aparte, el país debe seguir trabajando para avanzar en la vitalización rural, para abordar problemas como el desequilibrio entre las zonas rurales y las zonas urbanas y permitir quizá en un futuro que los ciudadanos, los habitantes de las zonas rurales no se vean obligados a ir a las ciudades a buscar trabajo y que puedan quedarse en sus hogares para trabajar y abastecerse. Además, más allá de impulsar las industrias rurales,
También se mejorará la economía, también debe mejorarse la economía rural, permitiendo, como decía, que estos aldeanos puedan trabajar cerca de sus hogares, con sus familias, y no tengan que buscar trabajo en las ciudades y poder vivir esta vida modestamente acomodada. Todo ello sin olvidar el impulso, por ejemplo, al comercio electrónico, a un turismo que no sea excesivamente comercial, a la protección ecológica y ambiental y a la revolución energética, al desarrollo verde, a la innovación científica y a la transformación económica. Es importante también, y las autoridades chinas han puesto hincapié en ello, en el tema de la protección medioambiental. Tampoco sirve de nada si tenemos una vida modestamente acomodada, pero vemos cielos grises o aguas que no son cristalinas, como siempre insiste Xi Jinping, que las aguas tienen que ser cristalinas y las montañas verdes. Bueno, y el mejoramiento del medio ambiente también es una cuestión estrechamente vinculada, relacionada con elevar el nivel de vida del pueblo. La medida del gobierno chino de cómo mejorar la situación o cómo sacar a los campesinos de la pobreza que dijiste que te ha gustado mucho, me hace recordar un antiguo refrán chino que dice, no sé si es la traducción exacta, que dice, es mejor enseñarle cómo pescar que ofrecerle directamente pez. De hecho, eso también es un refrán. En España se dice mucho, en España, no le des un pez, dale una caña y enséñale a pescar. Bueno, qué coincidencia. De esta forma puede la gente abastecerse por sí misma. Bueno, azotado por la pandemia de la COVID-19, elevar el nivel de vida del pueblo ha sido una tarea un poco severa. ¿Cómo garantizar que la vida cotidiana de su población, de la población china, no sea afectada por el brote? Porque durante los pasados meses del tratamiento del nuevo coronavirus a nivel nacional, muchas actividades económicas han parado o han sido suspendidas, y esto significa que el empleo sufre de una presión especial, ya que siempre ha sido un tema muy importante que ocupa un lugar prioritario en el discurso de la labor del gobierno presentado por el primer ministro chino en la ceremonia de inauguración de cada sesión de la APN. Es difícil porque estamos en un momento difícil. Le pasa a China, le está pasando a Europa, le pasa a España. Hay que encontrar este equilibrio entre las medidas para prevenir, controlar la COVID-19 y las medidas para reiniciar la actividad económica. Lo importante es, ha pasado mucho en Estados Unidos, donde muchísimas personas han perdido sus trabajos en momentos en los que las empresas han decidido, ante la escasez del desarrollo o del crecimiento, han decidido echar a la gente en vez de pensar a largo plazo. Lo importante para mí es eso, es pensar a largo plazo, no tanto pensar a corto plazo, en intentar buscar una solución rápida en un momento muy difícil, sin pensar en las consecuencias que van a tener esas acciones. Creo que el gobierno chino está trabajando para poder reiniciar la economía, pero al mismo tiempo para poder seguir controlando la COVID-19, frenando los contagios de COVID-19 con medidas específicas en función de cada localidad, de cada provincia, de cada zona del país, sin que todas estas medidas de prevención afecten a largo plazo a los ciudadanos, sobre todo al empleo. Como bien decías, China seguirá trabajando para que el empleo de los trabajadores sea cada vez de mayor calidad, impulsando, como decía, el comercio electrónico, impulsando la innovación, este desarrollo de alta calidad, no solo crecer por crecer. Queda por ver cómo afectará la pandemia a la comunidad internacional y en su relación con China en cuestiones económicas, pero de momento China trabaja para que toda esta situación difícil a largo plazo no afecte a sus ciudadanos. Hay los inconvenientes pequeños del día a día, como el tema de llevar mascarilla, pero lo importante es pensar a largo plazo y tomar medidas para que todas estas cuestiones de prevención y de control no afecten al empleo a largo plazo.
Bueno, Daniel, ahora hablamos sobre la situación exterior fuera de China, porque azotado por la pandemia, el ambiente externo de China ahora está bastante complicado. La economía mundial va hacia abajo, por eso algunos políticos occidentales echan la culpa a China con el propósito de ocultar su incapacidad de tratamiento y prevención de la COVID-19 en su propio país, porque decimos que el virus no sabe de nacionalidad, puede surgir desde cualquier parte del planeta, y esto ha pasado muchas veces en la historia de la humanidad. Entonces, aún así, en esta circunstancia, ¿cómo China enfrenta el complejo ambiente global y cómo mantener la estabilidad de su comercio exterior, las inversiones extranjeras y las cadenas de la industria y el suministro? Decía hace poco la Reserva Federal de Estados Unidos que el sector financiero enfrenta vulnerabilidades importantes a corto plazo ante la propagación de la COVID-19. El Banco Central estadounidense alertaba que las tensiones en el balance general de los hogares y las empresas provocadas por el impacto negativo de la COVID-19 el impacto económico y financiero negativo de la COVID-19 generarán fragilidades durante cierto tiempo. En su momento, China fue uno de los países más afectados por la COVID-19 y ahora es uno de los primeros países en reiniciar su economía de forma gradual y ordenada, erigiéndose en este sentido en un posible espejo para países como España e Italia, por ejemplo, que empiezan también a implementar poco a poco, muy gradualmente, medidas de desescalada de los confinamientos. Los expertos consideran que la celebración de las 2 sesiones ayudarán a reactivar y a estabilizar las cadenas industriales y de suministros mundiales e impulsarán la confianza en la economía mundial. Pese al complejo contexto, China seguirá ampliando el acceso a su mercado y no dejará de abrir el sector servicios para garantizar la estabilidad de la inversión extranjera. El Ministerio de Comercio de China ha reconocido que la pandemia ha provocado problemas en la inversión transfronteriza, pero el país ya trabaja para implementar medidas que ayuden a estabilizar el sector, incluyendo incentivos para la inversión extranjera en las regiones central y occidental de China, por ejemplo, la ampliación de las zonas piloto de libre comercio, un poco para impulsar su autonomía, y la aplicación de la llamada ley de inversión extranjera para poder crear un ambiente de mercado que sea más justo y más equitativo. Si bien es cierto que, como comentaba, cuestiones como la inversión y el comercio exterior dependerán en buena parte de la fortaleza financiera de países que ahora mismo se ven afectados por la pandemia de COVID. China cuenta con recursos, entre ellos este envidiable mercado de 1.400 millones de personas, para seguir atrayendo inversiones desde el exterior. Paralelamente, el Banco Central del país, el Banco Popular de China, trabaja para implementar ajustes anticíclicos que sean más fuertes y una política monetaria que sea más flexible para contener los riesgos financieros y apoyar la llamada economía real. Y por su parte, el Gobierno central seguirá implementando medidas de reforma para facilitar el desarrollo de las empresas privadas y garantizar con ello que reciban también un trato justo y equitativo. Bueno, Daniel, recordamos que hace unos meses, cuando al inicio de que el brote azotó China, nuestro país ha recibido ayuda amistosa de muchos países, y después, cuando la situación en China está mejor, también ofrecimos ayuda a muchos otros países, abasteciéndoles materiales o grupos de médicos, o hacer videoconferencias, intercambios entre expertos. Y creo que ahora China y el mundo tiene que hacer es promover de forma conjunta una cooperación aún mayor para luchar de forma conjunta contra este nuevo coronavirus. Bueno, así terminamos esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias.